El caso real. El cliente Pedro tiene una tienda cuyos productos básicamente son productos virtuales. Cuando nosotros vendemos productos virtuales en PrestaShop, pues hay una cantidad de descargas asociadas a ese producto virtual. Por ese motivo, Juan, al cabo de 5 años de tener su tienda activa, tenía un registro muy grande de pedidos en su tienda. Pedidos que no podía ni eliminar ni almacenar en otro lugar, dado que es posible que un cliente que haya comprado hace 5 años todavía tenga una cantidad de descargas activas del producto virtual que adquirió. Por este motivo, Juan, en su listado de pedidos, tenía una cantidad muy grande de elementos. Y el trabajo sobre este listado comenzó a hacerse cada vez más y más lento a medida que se iban creando nuevos pedidos. Para que tengan una idea, esto no comienza a verse o no tiene un impacto visible aproximadamente hasta que la cantidad de pedidos sobrepasa los 100.000 registros. Ya Juan iba aproximadamente por más de 150.000 pedidos registrados en su base de datos. Al no poder limpiar o eliminar ninguna parte de estos registros, ¿cuál era la otra alternativa? Bueno, optimizar la forma en que se consultan los datos de la base de datos que se necesitan para mostrar este listado. Les pongo dos ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, la columna nuevo cliente realmente en muchos casos no tiene una utilidad práctica, y ese era el caso de Juan. Y lo mismo pasaba con la columna entrega, que básicamente visualiza la información del país en que se va a entregar el pedido. Veamos a nivel de código cuáles son las consultas necesarias exclusivamente para visualizar estos dos campos. Aquí tenemos el archivo Admin Order Controller, que es el controlador que se encarga de manejar el listado de pedidos en el back office de PrestaShop. Esta es la clase de la versión 1.6 de PrestaShop y se las muestro porque básicamente la versión 1.7 funciona de la misma manera en cuanto a la consulta de los datos, solo que al usar los controladores ya de Symfony, pues la información está más diseminada en otro conjunto de clases. ¿Cómo se obtiene el campo nuevo cliente? Pues básicamente se hace, como pueden ver aquí, una subconsulta dentro de la consulta principal, una subconsulta única y exclusivamente para saber si el cliente es nuevo o no, basado en que si ya hizo un pedido anterior o no. ¿Y cómo se obtiene el nombre del país? Pues básicamente se obtiene el nombre de la tabla Country Land. Ahora, veamos que para obtener este nombre de la tabla Country Land hay que unir el pedido con la dirección a partir de la dirección de envío. Después de la dirección hay que unirla con el país y después el país hay que unirlo con un left join con el nombre del país para de esa forma poder obtener un único campo. Vean que hay que hacer 1, 2 y 3 left join para poder obtener un solo valor. Estas tablas address, country y country land no se usan para obtener ninguno de los otros campos de la consulta. Por otra parte, si yo rastreo este valor, encuentro que el campo delivery que se está mostrando en mi listado de pedidos tiene un filtro. Es este filtro que está acá, que me muestra los países. Ese filtro, ¿cómo se construye? A través de una consulta, y esa consulta nuevamente pasa por todos los pedidos, los enlaza con todas las direcciones, con los países y después con el nombre del país solo para obtener el ID y el nombre de los países. Una forma más fácil y mucho más eficiente sería obtener directamente el listado completo de países. Así yo no tendría que revisar las más de 150.000 pedidos para poder
obtener el listado de países que efectivamente tienen un pedido asociado en algún momento de la historia de la tienda. Claro que si yo hiciera eso, este filtro no tendría 2 países, sino que tendría la lista de 200 o 300 países. Dado que para el cliente esta información no era muy relevante y realmente tenía un impacto grande en la carga de esta página, lo más indicado en este caso sería eliminarlo completo. No solo eliminar la columna, sino también eliminar la consulta que se hace para obtener los datos de esa columna. De esa forma, por ejemplo, yo podría quitar todo este bloque y por supuesto también podría quitar la obtención de este valor y al mismo tiempo ya no necesito ni la dirección, ni el país con el idioma en la consulta. Y lo mismo con este valor de acá. Y vamos a buscar la columna a la que se refiere, que además tiene un callback. O sea, para cada valor que se va a renderizar, llama a esta función. Si yo la quito de aquí, pues sencillamente el listado de pedidos aparecería sin estas 2 columnas y la carga sería muchísimo, pero muchísimo más rápida. Este es un ejemplo claro de una optimización de consultas requerida en determinado entorno con condiciones específicas donde no queda otro remedio que prescindir de una funcionalidad para potenciar el rendimiento de la tienda.